La mañanera de Ángel correspondiente al martes de la semana en curso, martes 21 de septiembre del año 2021. Voy a comentar con usted hoy un tema que quizá usted no le haya prestado atención, no con este gobierno, sino creo que incluso desde antes. Este tema lo podría resumir así. ¿Qué tanta importancia le concede usted a participar en lo externo? Repito, ¿qué tanta importancia le concede usted a participar como país en lo externo? ¿Qué significa esto? ¿Usted está de acuerdo en que nuestra economía esté abierta en un modelo de economía de mercado, que participen las empresas en los mercados internacionales, en la globalidad, como se dice coloquialmente? ¿Está usted de acuerdo con eso? ¿Le concede importancia a ser uno de los países más activos en los mercados internacionales? Además, ¿piensa usted que es importante para todo gobierno, ya no solo para el gobierno mexicano, participar de manera decidida en el ámbito externo a nuestro país? ¿Por qué le hago estas preguntas? La razón es muy simple. El mundo, a partir quizá de fines de los años 40 o principios de los años 50, como consecuencia del nuevo arreglo económico-político en el mundo, al terminar la Segunda Guerra Mundial, empezó a cambiar en términos estructural económicos. El cambio político vino después, pero primero muchos países que quedaron deshechos prácticamente como consecuencia de los efectos de la Segunda Guerra, empezaron a reconstruirse, pero ya con una visión diferente a la anterior. Aquella visión aislacionista, aquella visión de crecer hacia adentro, fue poco a poco eliminada y sustituida por una visión de crecimiento hacia afuera. Dicho de otra manera, de apertura económica. América Latina y los resultados de ese error lo estamos viendo todavía hoy. Mientras otros países o en otras regiones del mundo se abrieron, nosotros, por el contrario, nos cerramos más. México es un buen ejemplo de eso. Cuando se empieza a dar ya de manera abierta el proceso de industrialización a partir del sexenio del presidente alemán, en vez de abrirnos al mundo, nos cerramos todavía más. Hay una organización que ahorita anda por ahí estirando la mano para que le den 45 mil millones de dólares para poner en práctica un plan Marshall, dice su secretaria general de la CEPAL, mexicana por cierto, con una visión de hace 60, 70 años, para tratar de contener la migración y mentiras y chorros mareadores así. La CEPAL es quizá la institución que más daño le ha hecho a América Latina, con aquella visión que promovió de crecimiento hacia adentro, de sustitución de importaciones. Incluso había un adjetivo en aquellos años que se decía los cepalinos. Los cepalinos eran los que promovían el gasto público, cerrar la economía para fortalecer la cosa industrial, etcétera, etcétera. México fue quizá el ejemplo más acabado de eso. Y vea usted las consecuencias. Si bien México es una economía abierta desde fines de los años 80, luego con la integración merced al Tratado de Libre Comercio, el Telecán o NAFTA, como guste usted, empezó la estructura económica a cambiar, a abrirse, a empezar a aprender a competir. Pero hay una cosa que no cambió: la mentalidad. Todavía hoy
grandes grupos, grandes sectores en nuestro país siguen pensando como si estuviéramos en una economía cerrada. Grupos de intelectuales, de académicos, de estudiantes universitarios loan, recuerdan algo que ni siquiera conocieron. Es que antes era esto, no tienen la menor idea de cómo era ese México cerrado, todavía antes de 1987. Eso generó un gran atraso en México. Esa visión cerrada, aislacionista, de rechazo a lo externo. Tuvimos que cambiar a fuerza cuando cae hecho pedazos aquel viejo modelo. Y empieza un largo enfrentamiento, una gran disputa por el futuro. Por eso les recomiendo que lea el libro más reciente de Roger Bartra, que se llama Regreso a la jaula, y el libro de Luis Rubio, que se llama La nueva disputa por el futuro. Esos dos libros le dan un panorama muy claro de esa lucha, como dirían en los viejos clichés de los años 60 o 70, esa lucha en la superestructura, se decía. Es decir, en la parte de la ideología. El futuro que no alcanza a ser aceptado de manera definitiva en la sociedad mexicana, y ese pasado que todavía algunos lo quieren perpetuar, entre ellos el bulto López Obrador. Por eso le pregunto a usted, ¿qué piensa usted de lo externo? ¿Debe este gobierno impulsar nuestra presencia en lo externo, en lo económico, en lo político? ¿Debe este país abrirse realmente, de manera total, a la inversión extranjera, a facilitar la llegada de nuevas inversiones y nuevos grupos de inversionistas? ¿O debemos quedarnos en esa visión autárquica, aislacionista, que tanto daño nos hizo? Por desgracia, tenemos en los tiempos que corren un presidente, un gobernante, que abomina, que odia, rechaza lo externo. Es un hombre que está en un proceso de querer involucionar a nuestro país, a su economía, a su vida política, a su enseñanza, a la ciencia, etcétera, etcétera. Y nos ha aislado más de lo que ya estábamos, o ha detenido el proceso de incorporación al exterior. Y eso, los hechos y las cifras lo demuestran, genera un gran daño a nuestro país, a su economía, al crecimiento de la misma y al mejor futuro para las nuevas generaciones. El bulto López no se tienta el corazón para decir que él está en contra de eso. Vea usted la actitud casi de tapete frente a estos tiranuelos de pueblo, Díaz-Gatell o Díaz-Canel, el otro Maduro y el representante de Daniel Ortega, etcétera, etcétera, y soñando como si él fuera Echeverría versión Conasupo. Ya no se puede repetir eso. México debe jugar en esas ligas. Debe atreverse a salir a competir, todavía más. ¿Por qué? Porque competir con los mejores beneficia a los mexicanos. Probablemente dañe a los ineficientes, a los que usan tecnología atrasada, a los que no quieren invertir para modernizar sus fábricas, sus instalaciones. A esos los perjudica. Pero a decenas y decenas de millones de mexicanos les favorece la competencia. Tendrían más opciones, modernas, más baratas en términos generales. Pero este gobierno quiere impedir eso. Por eso yo le pregunto a usted, piensa que es importante participar en lo externo, o usted tiene la misma posición que el bulto López? Rechaza lo externo.
Ya no más falta que empiecen a dar clases de náhuatl, como lo intentó hacer Marcelo cuando fue jefe de gobierno. Estamos entonces en esa disputa otra vez por el futuro. ¿Y quién va a ganar esa pelea? ¿La ganará el bulto López y los millones de mexicanos que piensan así de manera aceda, caduca como él? ¿O ganará la modernidad, los que queremos que este país avance, se modernice, se abra, reciba empresas, capital, tecnología, inversión? Por eso es importante que cada uno de nosotros se defina. Y esa definición debe ser resultado de una comprensión de lo que estamos viendo y enfrentando hoy. Por eso yo le recomiendo sinceramente que busque y lea con cuidado esos dos libros que menciono. Uno de Roger Bartra, que se llama Regreso a la jaula, dando a entender en una figura un tanto poética que el mexicano le seduce el pasado. Hay un libro de él anterior muy interesante que se llama La jaula de la melancolía. Es decir, ese suspirar, esa nostalgia por el pasado y el antepasado. Cárdenas, el petróleo, la Revolución Mexicana, la independencia, etcétera, etcétera. Y hoy López, el bulto López, promueve el regreso a esa jaula. Esa es una gran disputa que hay ahorita. Y el otro libro, muy interesante, es el de Luis Rubio, La nueva disputa por el futuro. Los que estamos a favor de ese futuro, de ese cambio, de esa modernidad, estamos en desventaja, porque son más los ignorantes, los que piensan que el bulto López está en lo correcto, que piensan todavía en su cabecita loca inmadura que es posible regresar al pasado y repetirlo. No. Y en ese rechazo a cambiar, de ver al futuro, vamos a pagar un precio altísimo y vamos a aislarnos más de lo que ya estamos en este gobierno del mundo. Por eso no me cansaré de repetir la imperativa necesidad que tenemos de responder a esa pregunta. ¿Es importante para México y su futuro el ver al exterior? ¿Es importante aceptar la apertura de la economía como un hecho consumado que debe profundizarse? ¿O en verdad usted sueña que puede reproducirse el pasado y que puede cerrarse la economía? Si usted piensa así, debo decirle que está completamente equivocado. Probablemente ahorita sienten que ganan, pero a la larga van a ser derrotados y echadas esas ideas que seguramente usted tiene, echadas al basurero de la historia. Piénsele pues y no tema decir la conclusión a la que haya llegado. Por lo pronto yo le agradezco a usted su presencia aquí y lo espero mañana miércoles en una mañanera más, la mañanera de Ángel, la buena, la perrona. Aquí nos vemos mañana.